Gracias, Salomón. Primeramente, quisiera expresar nuestro agradecimiento a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, no solamente por habernos invitado a participar en esta sesión y dar nuestra opinión, dar nuestro balance, dar nuestra propia visión, sino por haber asumido una responsabilidad difícil y una responsabilidad que lógicamente tiene sus bemoles y que requiere mucho coraje, sobre todo para buscar la verdad en un momento en que aún no ha terminado la violencia. Quiero expresar también la solidaridad del Partido Popular Cristiano con todas las personas que han sufrido la violencia durante lustros, que han sufrido postración, que han tenido muchas inequidades y que sin lugar a dudas no se ha dado para ellos las posibilidades de tener un acceso al trabajo, a fuentes de sostenimiento, a igualdad en la sociedad, y que esto ha determinado también frustraciones, rencores que hay que tratar de superar. Nosotros, cuando hemos sido citados a esta reunión y habíamos antes conversado con Betsy Alba, con Salomón, con Rolando Ames, e incluso antes privadamente con Rolando, nuestra comisión política se había reunido y había hecho un análisis, y en ese análisis se preguntaba: ¿ha terminado la violencia? Y esta semana nos han dado con grandes titulares la respuesta que ya conocíamos hace tiempo. Se redujo, se ha hecho muchísimo contra la violencia, pero aún la violencia subversiva persiste. En consecuencia, nos tenemos que hacer otra pregunta, y no solamente por lo sucedido esta semana. Antes hemos tenido lo del Polo, antes hemos tenido algunos rebrotes más reducidos en la zona del Guayaga, etcétera. Pero nos preguntamos, ¿es el momento de afrontar la verdad? ¿Queremos la verdad? No nos cabe la menor duda. No solamente la queremos, sino la propiciamos. Somos un partido que se basa en la doctrina social de la Iglesia. No somos confesionales, pero somos un partido con hondo contenido cristiano. Y ya su santidad Juan Pablo II, cuando en su encíclica El esplendor de la verdad trataba el tema, nos llamaba a no desviarnos de la verdad sobre el bien del hombre, sino a alcanzar con seguridad, especialmente en las cuestiones más difíciles, la verdad y a mantenerse en ella. ¿Qué más difícil que la verdad en el Perú respecto a la violencia? Creo que difícilmente hay otro tema más problemático que este. Nosotros apostamos por la verdad, pero apostamos por una verdad que nos lleve a la reconciliación, no a ampliar más heridas, no de modo alguno a reanimar rencores y antagonismos, sino a una reconciliación entre todos los actores sociales. Cuando nuestra comisión vio el tema, encargó a una subcomisión que presidió Javier Bedoya, integró Antonino Espinosa, integró Juan Fischer y Carlos Chipoco, el estudio del tema. Y en ese estudio que hizo esa comisión, yo tengo que decir quiénes son los autores por el elemental principio de autoría intelectual, ellos nos dijeron a nuestra comisión política que la primera reflexión es la responsabilidad que se debería asumir. Y su respuesta fue que el PPC no solamente no tenía responsabilidad que asumir, sino tampoco culpa que reconocer. No solamente desde la existencia del partido, cerca de 40 años ya,
sino antes, sus antecedentes desde la democracia cristiana, significa que durante más de medio siglo, desde los fundadores del PPC, se fajaron por la democracia. Y eso significó muchas veces conflictos conyugales, conflictos familiares, conflictos personales, problemas laborales, sacrificios sin fin por propender a la democracia y por buscar el bien común, que es lo que nos anima a los socialcristianos a estar en política. Entonces, en nuestra actuación política, nosotros realmente no tenemos que reconocer responsabilidades. Lo que tenemos que reconocer es sacrificios que los hemos hecho. Lo que tenemos que reconocer es haber tenido el coraje en un país difícil que está en permanente transiciones y en que se han sucedido infinidad de golpes de Estado, estar por la democracia, ser partido político, apostar por el bien común, que es nuestra norte en la acción política. En consecuencia, no nos consideramos responsables, no nos consideramos menos aún culpables, pero sí con humildad tenemos que decir que nos hemos fajado por un sistema en un país difícil de estar en el sistema. Tenemos también que decir que hay que recordar lo sucedido en el país. Si bien en 1980 se inicia con toda gravedad el fenómeno subversivo terrorista, ya antes habíamos tenido violencia. Y habíamos tenido violencia según el análisis que hace esta comisión que preside Javier Bedoya, integra Antonino, Carlos Chipoco y nuestro amigo Juan Fischer aquí presente, originada también en las inequidades que ya se habían visto en el gobierno anterior al 80, que fue el mal llamado gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, y que sabemos perfectamente que no fue de toda la Fuerza Armada, pero que generó frustraciones, que generó también fracaso por las reformas que se habían anunciado y que lamentablemente o se hicieron pésimo o se hicieron mal, pero no hubo ni siquiera una regular, y eso también estimuló el sentido de frustración de la gente. A ello se agrega la prédica que hubo en aquel entonces, como por ejemplo, campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Había un contenido incluso ideológico subversivo y había un contenido de enfrentamiento a la gente, a unos con otros, el enfrentamiento entre peruanos. ¿Cómo no queríamos entonces que pudiera surgir violencia si desde el propio Estado se fomentó en aquel entonces por ese gobierno revolucionario de la Fuerza Armada esas inequidades y esos enfrentamientos? De 1986 a 1980, agrega este análisis, el Perú fue convertido en laboratorio de diversos gobiernos de corte totalitario y comunista. Así, por ejemplo, 70 al 76, perdón. Sí, estoy leyendo mal. Así, por ejemplo, el sector industrial se entregó a los yugoslavos para que practicaran sus teorías autogestionarias. El sector pesquero tuvo una presencia importante en las flotas pesqueras y técnicos rusos y cubanos. El país se convirtió muchas veces en refugio de ciudadanos de Chile, de Uruguay y de Argentina, que teniendo doctrinas y concepciones diferentes a la de los peruanos, fugaron al Perú para aquí también tratar de imponer su pensamiento diferente al tradicional peruano. Se propició una campaña de hostilidad permanente contra el empresario. No me refiero al empresario extranjero, que fue, ¿qué les podía decir? Que fue indemnizado con creces respecto al peruano, que fue económicamente flagelado, mientras al extranjero le entregaron el precio de las acciones que les eran expropiadas, por llamarlo de alguna forma, eléctricas, por ejemplo, a los peruanos
no les pagaban nada. Y a los peruanos, a los peruanos empresarios se les enfrentaba con teorías y acciones totalmente contraproducentes que le quitaron ese sentido que tiene el empresario siempre de empuje, de desarrollo, de esfuerzos por crear fuentes de trabajo con un lucro que es perfectamente lícito y legítimo. Soliviantaron también los ánimos del sector laboral y del sector campesino. No nos olvidemos que a través de Sinamos quisieron poner comités de vigilancia en los barrios. En fin, el Perú se convirtió en una nación ocupada militarmente. En 1980, antes el Congreso Constituyente, en que el partido, el PPC, tuvo una destacada actuación y pudo demostrarle al Perú que un partido de tendencia clarísima social cristiana podía concertar con otro de tendencia socialdemócrata como fue el APRA, y que los partidos políticos podían consensuar, que los partidos políticos podían anteponer el interés del país al interés propio de los partidos o de sus militantes. Y es así que pudimos tener la Constitución de 1979, en que se formulan diversos aportes, que en fin, no quisiera volverlos a repetir porque ya son conocidos. En 1980, el partido no hace otra cosa que hacer honor a su compromiso de que quien gana la elección, a ese se ayudará. Y se aceptó la invitación que nos enorgullece de Acción Popular de colaborar con él. No de hacer una alianza de gobierno, sino colaborar en su gobierno, con sus postulados, con sus propuestas, que muchas veces no eran ni coincidían con las del PPC, pero nos fajamos por esa recuperación de la democracia y por hacer un país mejor que el que se había recibido. Sabemos perfectamente que pasó toda la década del 80, llegamos al 90, como bien ha dicho Salomón, tuvimos una presencia importante en las cámaras legislativas y llegó ese 5 de abril. Y llegó un 5 de abril con violencia. Nuestros presidentes de ambas cámaras legislativas fueron sometidos a arresto domiciliario. Nuestros parlamentarios perseguidos, algunos con dificultades hasta para regresar al país, encontrándose en un evento de tipo internacional. El terrorismo recrudeció, pero comprendimos desde el 90 y no después del 5 de abril del 92 que había que buscar fórmulas imaginativas y recordábamos las que planteaba, por ejemplo, Enrique Elías Larrosa, cuando era ministro de Justicia, o la que planteaban luego sus sucesores, Ernesto Alaiza Grundy, Armando Buendía, porque en 1980, durante el ejercicio del mandato ministerial de Felipe Osterling, también del PPC, todavía la situación no había llegado al clímax que después conocimos. Y allí Enrique Elías trajo propuestas, propuesta alemana, propuesta israelí, inclusive ayudas. En ese momento no se entendió. Dijimos desde aquel entonces que para enfrentar el fenómeno se requería, por ser un fenómeno de excepción, normas también de excepción. Una situación anómala no podía de modo alguno ser enfrentada con reglas hechas para tiempo de paz. No fuimos entendidos. En el 91 incluso, Javier Bedoya, siendo diputado del PPC, planteó delegación de facultades para que el propio gobierno de aquel entonces se diera las reglas de juego necesarias para enfrentar el fenómeno. Tampoco fuimos escuchados. Después del 5 de abril, después en el 93, en el CCD, recién se nos entendió. Antes se establecieron, y con nuestro voto a favor, los tribunales sin rostro,
Porque acuérdense, hay que ponerse en la situación que se vivió en el Perú. Es muy fácil ver hoy día lo que sucedió antes sin ponerse en el propio lugar, sin ponerse en el propio tiempo, sin ponerse en las propias circunstancias. Los jueces y los fiscales se morían de miedo, liberaban absolutamente a todos porque estaban amenazados ellos o sus familias, y el Estado estaba inerme, y el Estado no le podía dar protección ni siquiera a los magistrados, menos a sus familias. Hubo que lograr imponer en el país normatividad de urgencia, de emergencia, que lógicamente cuando las cosas cambian, prudentemente, prudencialmente, paulatinamente, tienen que también cambiarse. Cuando se regresa a una época en que ya no tenemos el clímax que hubo de terrorismo y comienza a haber más paz, aunque totalmente no se haya aún logrado, tiene lógicamente que irse normalizando la legislación de excepción que se dio en su momento y con la cual nosotros estuvimos de acuerdo. Pero en esos tiempos de terror también tenemos que decir que notábamos, y lo tenemos que decir acá con absoluta claridad, que los organismos internacionales de defensa de derechos humanos no veían la conculcación de los derechos a los ciudadanos que querían la paz en el Perú. Más que nada se ocupaban y veían dónde el Estado podía inaplicar acciones respecto a derechos humanos, dónde el Estado podía haberse excedido. Pero el tema de Sendero, el tema del movimiento revolucionario Túpac Amaru y otros menores ni siquiera lo tocaban. Los malos eran los defensores del orden, los buenos prácticamente eran los que querían que sucumba el Estado, los que querían no más nación peruana, los que llamándose partido político sin serlo, y aquí hago un paréntesis y tengo que hacerlo porque nos ha causado estupor, y lo digo con toda claridad, que se puede entender que estos asesinos se llamen ellos partidos, pero que lo llame la Comisión de la Verdad, francamente, a los que somos demócratas, a los que nos fajamos por la democracia, a los que somos partido y estamos en esta tarea, llamarlos a ellos partido, francamente, lo consideramos un agravio y una afrenta. Y se lo decimos no a través de los periódicos, no a escondidas, se los decimos a la cara de todos ustedes. Porque igual como nos han llamado a nosotros a decirles cuáles son nuestras preocupaciones y cuál es nuestra visión, tenemos que decirles que nos sentimos agraviados, por decirlo menos, por estas expresiones. En esos años de gran violencia, nosotros también hemos tenido nuestros mártires. Allí estuvo Javier Puigros, allí estuvo la esposa de Arnulfo Mendoza, nuestro alcalde de Huánuco, allí estuvo nuestro dirigente, por ejemplo, de Cerro de Pasco, Próspero Delfo. Nos atacaron locales, trataron de destruir nuestro local de Miraflores, destruyeron el de Comas. León Bernuy sufrió atentados, le envenenaron sus piscigranjas en Cerro de Pasco. Rafael y Emma Benavides, Emma Vargas de Benavides, hoy parlamentaria, Rafael antes de serlo. Oigan, sufrieron atentados en su domicilio, y así, no les digo decenas, centenares de casos podríamos decirles. Pero el mundo estaba al revés. El mundo veía que la defensa del Estado a través de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, en que realmente hubieron excesos, nadie lo puede negar, pero un poco que el mundo está al revés. Hoy día se dan, por ejemplo, indemnizaciones, se dan reparaciones a quienes sufrieron desde la parte de la sociedad civil. Yo me pregunto, ¿qué reparaciones se han dado a esos militares o a la oficina del general López Albújar
¿Qué reparación, por ejemplo, se pueden haber dado a policías como el coronel Manuel Tumbo Ortega, como el comandante Félix Martiniano Roca López, como los policías Mario Rivas Aedo o Williams Dioses Angulo, o a Wilson Meléndez Vargas? ¿O qué les puedo decir a los familiares de Jerónimo Caferata o de Carlos Ponce Canesa o del contraalmirante Vegallona? Por decir algunos de los cientos que ha habido. Hemos visto la óptica desde el otro lado, pero no hemos visto la óptica de quienes también sufrieron. No nos podemos olvidar una serie de agresiones, quienes sufrieron realmente muchas acciones que atentaron contra su integridad y su vida. Las guerras y este tipo de guerras fratricidas nunca son limpias. La gente está a ver por dónde viene la agresión, por dónde viene la emboscada, por dónde viene el tiro artero. Fueron momentos muy difíciles para toda la sociedad. Por eso hacemos nosotros como partido comprender, que se comprenda, que daría la impresión que hay un factor de confusión en todo esto. Daría la impresión que solamente se ve una parte y no se ve la otra. Que estamos convencidos que hay que preservar a quienes y resaltar a quienes desde la sociedad civil han sufrido. Pero también no nos olvidemos que a quienes nosotros tocamos las puertas, que fue policía y Fuerzas Armadas, para que salvaran la vida de 20 y tantos millones de peruanos, también ellos han sufrido, también sus familias han sido agraviadas, también ellos han sido lesionados y de ellos poco se ha dicho. Yo creo, queridos amigos de la Comisión de la Verdad, que para tener verdad van a tenerla que decir completa. Y yo estoy convencido que lo van a hacer, pero también con un norte, la reconciliación. Pero les hacemos una invocación, que sepan buscar la oportunidad de hacerlo. Nosotros no estamos convencidos que los momentos actuales en que aún tenemos violencia sean los mejores para decir la verdad, sola la verdad y nada más que la verdad. Mil gracias. Gracias. Sobre el mismo tema, entonces, y antes de pasar a las perspectivas de intervención.